En la clase anterior ya habíamos visto todo sobre la ley seno, habíamos visto cómo se utiliza, cómo se denomina y cuáles son los casos en los que se puede utilizar la ley de seno. En esta clase vamos a mirar la ley de coseno. Antes de entrar de lleno sobre qué es la ley de coseno, pues recordemos algunas características o algunos puntos importantes. Primero, al igual que la ley de seno, la ley de coseno sirve para los triángulos oblicuángulos. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Sencillamente es un triángulo donde ninguno de sus ángulos es recto, es decir, donde ninguno de sus ángulos tiene 90 grados. Miremos este triángulo, por ejemplo. Si lo miramos en cualquiera, o donde lo miremos, en sus tres ángulos, ninguno tiene un ángulo recto, ninguno mide 90 grados, ¿sí? ¿Qué tipo de triángulo es este? Pues es un triángulo con un ángulo obtuso, ¿listo? Este ángulo, por ejemplo, mide más de 90 grados, eso significa ángulo obtuso, que mide más de 90 grados. Así que, perfectamente, este triángulo está dentro de los triángulos oblicuángulos. Otro punto muy importante que debemos tener en cuenta es que los ángulos se denominan con letras mayúsculas, por lo general A, B y C. ¿Listo? El orden en donde pongamos dichos ángulos pues no es obligatorio, es decir, yo puedo colocar A, B o C, o B o A, B, C, como yo quiera colocar. ¿Listo? Entonces el orden no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que dependiendo de dónde coloquemos los ángulos o de cómo llamemos a cada ángulo, al frente de dicho ángulo se va a denominar con la misma letra pero el lado. ¿Listo? Vamos a ir paso a paso para ir reconstruyendo e ir nuevamente recordando ciertas características. Entonces, recordemos, no importa dónde yo coloque los ángulos, se denominan con una letra mayúscula y por lo general las letras son A, B y C. Entonces, en mi caso voy a llamarlo ángulo A, ángulo B, ángulo C. Ahora, lo que sí es obligatorio, como les decía, es que al frente de cada ángulo tiene que ir denominado con la misma letra el lado de dicho triángulo, pero en este caso va a ser en minúscula, ¿no? Entonces, empecemos para el ángulo A, ¿sí? Estamos diciendo que el lado que corresponde al ángulo A tiene que estar al frente. ¿Listo? Entonces, si aquí está el ángulo, al frente va a ir el lado A. De igual forma, para el lado B, al frente, para el ángulo B, perdón, tiene que ir al frente el lado B. Y para el ángulo C, tiene que ir al frente el lado C. Entonces, como les decía, sí es obligatorio, ¿sí? Que dependiendo de nosotros cómo coloquemos los ángulos, al frente esté el lado correspondiente a cada ángulo. Y listo. Básicamente, pues entonces allá tendríamos nombrados tanto los ángulos como los lados correctamente de un triángulo. Ahora bien, ¿cuándo nosotros podemos aplicar la ley de coseno? Voy a decirlo teóricamente y luego ya vamos a explicar qué significa lo que voy a decir. La ley de coseno se puede aplicar si nosotros tenemos un ángulo y los dos lados que lo conforman, o si tenemos los tres lados del triángulo. Con respecto a los tres lados del triángulo, pues no creo que haya mucha explicación, ¿no? Simplemente si yo tengo lado A, lado B y lado C, puedo aplicar la ley de coseno. ¿Listo? Pero el primer punto que dije, si tenemos un ángulo y los dos lados que lo conforman, vamos a ver. Tengo por ejemplo mi ángulo A, ¿cierto? Los dos lados que conforman mi ángulo A es el lado B y el lado C, ¿sí? Si miramos estos lados son los que se unen aquí en el ángulo A, ¿listo? Entonces a eso es a lo que yo me refiero. Si tengo un ángulo y los dos lados que lo conforman, entonces en este caso debería o tendría que tener el ángulo A, el lado B y el lado C, ¿listo? Para el ángulo B, ¿cuáles son los dos lados que lo conforman? En este caso es el lado C y el lado A. Y por último, para el ángulo C, los dos lados que me conforman dicho ángulo es el lado B y el lado A. Entonces, debemos tener algunas de esas dos posibilidades, ¿no? Que tenga los tres lados, ¿listo? O que tenga un ángulo y los dos lados que lo conforman. Ahora sí, vamos a copiar aquí
la ley de coseno. Esta sería nuestra ley de coseno. Voy a explicar la primera, ya que pues todas tienen la misma analogía, ¿no? Solo que obviamente cambien dependiendo del lado que yo quiera hallar. ¿Listo? Entonces, esta primera, por ejemplo, cuando yo quiera hallar el lado A, ojo que estamos en minúscula, el lado A, ¿sí? La fórmula es, el lado A al cuadrado va a ser igual, ¿listo? Porque es el lado que busco, al lado B al cuadrado, más el lado C al cuadrado, menos 2 veces el lado B por el lado C, o dicho de otra manera, 2 por el lado B por el lado C, por coseno del ángulo A. ¿Listo? Ojo, por coseno del ángulo A. Entonces, de esta forma y con esta ley nosotros podríamos hallar el lado A. ¿Listo? De igual forma, esta para hallar el lado B y esta para hallar el lado C. ¿Listo? Así que es muy importante que nosotros, como les decía, tengamos en cuenta cuál es el lado que debemos hallar y si tenemos todas las herramientas o todas las características o todos los valores necesarios para poder aplicar dicha ley. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta cuáles son la ley de coseno o cuál es la ley de coseno, pues vamos a realizar un primer ejercicio. Nos dan este triángulo, dicho triángulo viene con algunos datos y la pregunta es cuál es el valor de este lado X. ¿Listo? Recordemos entonces, si a nosotros no nos dan el triángulo ya nombrados tanto los ángulos como los lados, nosotros seremos los encargados de nombrarlos. ¿Listo? Entonces, recuerden el orden que en el que ustedes pongan los ángulos, pues no hay ningún problema, ¿sí? No es obligatorio o no tiene alguna restricción colocar los nombres a los ángulos como yo quiera. Lo que sí dependerá es que una vez colocados esos ángulos, pues debo determinar bien cuáles son dichos lados. Entonces, en este caso yo voy a colocar ángulo A, ángulo B, ángulo C. Y en base a eso, entonces, yo lo que voy a hacer es a nombrar los lados. Ya lo hemos visto que para nombrar los lados es el lado que está al frente del dicho ángulo, ¿no? Entonces, en este caso, este 7, ¿sí? Si este ángulo yo le he llamado C, este 7 va a ser el lado C. De igual forma, este 12, como está al frente del ángulo B, este va a ser el lado B. Y esta X, la que me están preguntando, va a ser el lado A. Entonces vamos a igualmente nombrar dichos valores. Ya los tenemos nombrados, tanto los ángulos como los lados. Entonces, en base a esos nombres, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo hallar el lado A. ¿Sí? ¿Tenemos las características o tenemos todo lo necesario para aplicar la ley de coseno? Vamos a ver. ¿Tengo el valor de los tres lados? Pues miramos que aún no. Tengo el lado C, el lado B, pero el lado A justamente es el que me están preguntando. Entonces, por ese lado no puedo aplicar la ley de coseno. ¿Cuál es, digamos, la otra posibilidad? Que tenga un ángulo y los dos lados que lo conforman. Entonces, en este caso tengo el ángulo A, ¿cierto? ¿Y será que tengo el valor de los dos lados que lo conforman? Sí, sí los tengo. El lado C, ¿cierto? Este es el lado C que está unido al ángulo A. Y el lado B que también conozco su valor que está unido al ángulo A. Así que por esa parte sí sé y ya puedo determinar que puedo aplicar la ley de coseno. Ahora bien, me están preguntando básicamente este lado X que, pues, según los nombres es el lado A. Entonces, ¿cuál de estos tres voy a necesitar? Justamente, si me están pidiendo el lado A, pues es esta que voy a necesitar. ¿Listo? Las otras dos entonces no me interesarían. Entonces vamos a quitarlas de ahí y luego vamos a reemplazar los valores de cada cosa. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo reemplazamos los valores utilizando la fórmula de la ley de coseno. Nos dice que para hallar el lado A, ¿listo? Es igual al lado B al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, más el lado C al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado,
menos 2 por el lado B por el lado C, es decir, 2 por 12 por 7 por el coseno del ángulo A. ¿Listo? Es decir, el coseno de 40 grados. Aquí, ¿qué es lo que toca que hacer? Simplemente resolver, ¿sí? Recordemos que más allá pues, de que esta fórmula sea para hallar el lado A, ¿sí? Aquí solucionando esto, lo único que vamos a obtener es el valor de A al cuadrado. Pero, a mí no me interesa el valor de A al cuadrado. Me interesa solo el valor de A. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente le saco una raíz. ¿Listo? Ya que la raíz cuadrada es la operación inversa de la potencia al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo le saco raíz a este lado, pues también tengo que sacarle raíz al otro lado. ¿Listo? Por ende, el resultado que me dé dentro de la raíz, bueno, el resultado que me dé todo esto, pues debo sacarle también raíz. ¿Listo? Raíz cuadrada. Podemos solucionar esto paso a paso, pero básicamente pues esto es trabajo también de la calculadora. Esto se lo vamos a dejar a nuestra amiga calculadora. Y de una vez pasamos al resultado. Como nos decíamos, este resultado que nos dé todo este número le sacamos raíz cuadrada. Y acá lo que va a pasar es que esta raíz con este cuadrado se van a cancelar y nos queda la A solita. Resolviendo entonces, el lado A aproximadamente, listo, aproximadamente tiene un valor de 8,02. ¿Listo? El valor del lado A, o básicamente el valor de X. De esta forma entonces se aplica lo que es la ley de coseno. En la siguiente clase vamos a mirar cómo hallamos ángulos a partir tanto de la ley de seno como de la ley de coseno.